Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre el análisis epidemiológico de la neumonía nosocomial. Mi nombre es Alessandro Javier Vite Castillo y pertenezco al grupo 5. Bueno, para empezar hablando sobre esta enfermedad, primero hay que conocer los mecanismos de transmisión que tiene. El principal mecanismo de transmisión es las secreciones respiratorias. Esto sucede cuando una persona que no tiene suficiente cuidado, es decir, que no va con el equipo necesario, como lo es el cubrebocas, entra a un lugar o a un cuarto donde esté una persona que tenga, por ejemplo, una intubación endotraqueal, que esté con ventilación mecánica y que esta persona accidentalmente tosa o estornude o hable simplemente. Esto es muy común y pues por eso que es muy importante la concientización acerca de de la higiene en el área de la salud. Ahora hablando del periodo de incubación, este es de 24 a 48 horas posteriores a la intubación. Ahora, para que se pueda diagnosticar una neumonía nosocomial es importante y es requisito que sea 48 horas posteriores a la intubación. Si es antes, no se consideraría una neumonía nosocomial. Ahora hablando del reservorio, el reservorio principal es el humano y los microorganismos que causan infección colonizan la orofaringe de las personas sanas. Como ya les comenté, pues los microorganismos que causan las infecciones de neumonía por ventilación mecánica, como lo son Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, etc., son parte de la microbiota de la orofaringe y es por eso que hay que tener mucho cuidado a la hora de estar en contacto con personas que tienen riesgo de padecer esta enfermedad. Como ya comenté, el periodo de incubación es de 24 a 48 horas posteriores a la instalación de la ventilación mecánica. Ahora hablando de las medidas utilizadas en la epidemiología, es decir, la incidencia, prevalencia, mortalidad y letalidad. Hablando de la incidencia, aquí tenemos una tabla que de las 10 principales infecciones por la atención a la salud notificadas a la ROVE de México del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022. Y como podemos ver, la neumonía asociada a ventilador está en primer lugar. Es la primera de es la más común de todas las infecciones nosocomiales y supera al segundo lugar las infecciones de vías urinarias asociadas a catéter urinario por un poquito más de 1000 casos. Entonces, como pueden ver, es algo que ocurre pues comúnmente en nuestro país y es por eso muy importante que tengamos concientización acerca de este problema para poder resolverlo. Hablando de la prevalencia, la tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica por 1000 días por entidad notificante a la plataforma de la ROVE en México del 1 de enero al 31 de agosto de 2022. Como podemos ver, aquí tenemos una media de 14.39 tasas de neumonía. En este caso tenemos 7 estados, aproximadamente de 7 a 10 estados que pasan esta media. Son entre ellos Sonora, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Ciudad de México, Hidalgo, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Yucatán, etc. Y el estado de Nuevo León se encuentra por debajo de la media, con un 11.11 de tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica por 1000 días, lo cual, a comparación del resto de los estados, es un buen lugar. Sin embargo, aún podemos mejorar mucho más. Ahora hablando de la mortalidad y letalidad, se analizó la letalidad por el tipo de infecciones de atención a la salud y la neumonía asociada a la ventilación mecánica tuvo una letalidad en 2016 del 33.6%, seguido del 2012 con una letalidad de 30.2% y actualmente en el año 2017 tenía una letalidad reportada del 21.4%. Y la tasa de mortalidad de la neumonía asociada a ventilación mecánica en ocasiones puede superar el 50%. Entonces, como podemos ver, esta es una enfermedad que es bastante letal, que puede llegar a matar a un gran número de personas, más que nada en especial por la situación en la que se encuentran las personas que padecen este tipo de enfermedad, ya sean personas que llevan mucho tiempo
con la ventilación mecánica, personas que aparte de eso están inmunosuprimidas. Y todo esto conlleva a que aparte de la infección, de la infección como tal, pues lleva a que la letalidad sea tan alta. Es por eso que es muy importante tener un monitoreo constante de los pacientes que estén en este tipo de situación para poder brindarles la mejor atención posible y de esta manera disminuir estas tasas. Si se le brinda un buen manejo al paciente y se está monitoreando, se checan sus signos vitales, se checa los síntomas, que no presente ningún tipo de secreción anómala, y en caso de que lo presente, tratarlo lo más rápido posible con tratamiento antimicrobiano, se puede reducir bastante la letalidad y la mortalidad de este tipo de enfermedades. Ahora hablando de los artículos, seleccioné 5 artículos. El primero es una revisión sistemática acerca de la neumonía asociada a ventiladores. Y pues básicamente nos habla un poquito de la enfermedad y de la epidemiología de la enfermedad como tal en Estados Unidos. Tanto en pacientes que no están en unidad de cuidados intensivos, tales como en pacientes que sí. Y como podemos ver, el artículo menciona que esta neumonía es una de las enfermedades más frecuentes que se adquieren en los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos y que es muy importante el manejo de este tipo de pacientes. El siguiente artículo que seleccioné, de igual manera, es acerca de la neumonía asociada a ventilador. En este caso, hablando el diagnóstico, el manejo y la prevención de la enfermedad. Igual de la misma manera, es una revisión sistemática y básicamente hablan de lo mismo los artículos, de cómo es que puedes llegar al diagnóstico de la enfermedad, una vez que tienes el diagnóstico, cómo lo manejas y cómo previenes que pase la enfermedad y aparte de cómo previenes que sucede, cómo previenes que empeore. El siguiente artículo nos habla sobre la neumonía nosocomial por el Acinetobacter. Este microorganismo, el Acinetobacter, específicamente el Baumannii, es la tercera causa principal de neumonía nosocomial. Es por eso que es muy importante, pues, la identificación del microorganismo. De manera epidemiológica es muy importante que se haga un aspirado y de esta manera un cultivo para poder identificar el tipo de microorganismo que está presente en el paciente y de esta manera identificar la mejor manera de tratarlo, además de tener pues, estudios epidemiológicos para ayudarlo. El siguiente artículo habla de la incidencia de la neumonía asociada a ventilador en en un estado de salud terciario y la comparación entre cómo está el paciente antes y después de tener la prevención adecuada para la ventilación, este, para la prevención de la neumonía por ventilación. Como podemos ver, el artículo menciona que los pacientes que tienen una adecuada prevención acerca de la ventilación, de la neumonía asociada a ventilación, tienen un muchísimo mejor desarrollo de la enfermedad o simplemente no desarrollan la enfermedad a comparación de los pacientes con los cuales no se tiene el mismo cuidado. El último artículo que seleccioné fue cómo es que la pandemia del COVID-19 afectó a la neumonía asociada a ventilador, qué tan común fue y cuál fue el impacto. Y pues bueno, como podemos ver, el artículo menciona que pues sí afectó, obviamente el hecho de que hubo más casos de COVID, hubo, ocasionó que hubiera más pacientes eh, que necesitaran ventilación mecánica y esto aumentó la incidencia de la enfermedad. Es por eso que fue muy importante el manejo de la enfermedad durante estos últimos años. Y bueno, ¿quién o qué nos dice cómo podemos prevenir, diagnosticar y tratar la neumonía? Pues la guía de práctica clínica de título Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica, que que nos es dada por el Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS. Y bueno, es muy importante pues, verificar esta guía de práctica clínica para estar preparados para cualquier tipo de situación que nos presente este tipo de pacientes.
Ahora hablando de los factores de riesgo de la enfermedad, tenemos tres. Factores de riesgo relacionados con las prácticas de atención, tenemos la administración de antibióticos de amplio espectro, el uso de antiácidos, exposición a equipos contaminados. Ahora hablando de los factores relacionados con el dispositivo, tenemos intubación traqueal, ventilación mecánica continua, sonda oro o nasogástrica, una traqueostomía y broncoscopía. En factores del huésped tenemos una edad de más de 65 años, antecedentes de enfermedades pulmonares crónicas y una estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos. Como medidas de prevención tenemos las secciones específicas, que sería la elevación de la cabeza del paciente sobre la cama de 30 a 45 grados y en neonatos de 10 a 15 grados. Así también como capacitar a los trabajadores de la salud para la vigilancia, prevención y control de neumonías nosocomiales en pacientes de riesgo. Como promoción de la salud, tenemos que mejorar los hábitos higiénicos del personal de salud, brindar educación sanitaria a la población y el uso de cubrebocas. En medidas de control, tenemos la supervisión y buen manejo de todo paciente con ventilación mecánica. En caso de presentar síntomas, pues llevar a cabo el protocolo adecuado, como lo es la administración de un tratamiento antimicrobiano, etc. Brindar tratamiento antimicrobiano lo antes posible para limitar daños y una vez que el paciente haya sido tratado, brindar la rehabilitación adecuada para el paciente. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar presentes.